estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento, donde los productos de alto valor agregado, los productos del conocimiento, valen muchísimo más que las materias primas. Ustedes en Sinaloa son un estado eminentemente agrícola. Producen alimentos, entre otras cosas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se aplica esto a un estado productor de alimentos? Bueno, uno de los ejemplos que yo siempre uso es el ejemplo de una taza de café. ¿Producen café en Sinaloa? No. Bueno, pero doy el ejemplo del café, después vamos a otros. Una taza en Michoacán producen café, ¿no? En Chiapas, en Veracruz. Una taza de café que uno toma en un Starbucks en Estados Unidos cuesta unos $2.50 más o menos. ¿Qué porcentaje de esos $2.50 que paga un consumidor en Estados Unidos por una taza de café mexicano vuelve al productor de café mexicano? ¿Qué porcentaje? ¿20%? 3%. El 97% de lo que uno paga por una taza de café mexicano, colombiano, brasilero, de donde sea, en una cafetería en Estados Unidos o en Europa, donde sea, va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, la mercadotecnia, el branding, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Uno puede decir, bueno, estamos produciendo manufacturas. Veamos una manufactura típica. Yo en el libro cuento el caso de una camisa polo de Ralph Lauren. Hice el siguiente experimento. Las producen en México, en Perú, en varios países latinoamericanos. Me fui a una tienda en Miami y busqué las polos, las Ralph Lauren, la más común de todas, la de manga corta, el cuellito, la más común de todas, $85. ¿Qué porcentaje de esos $85 vuelven al que fabricó esa camisa en México? 8%. El 92% va al ingeniero textil que inventó el color, al diseñador que se le ocurrió el polito, la figura del polista, a los que hicieron la distribución, la mercadotecnia, la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando compré esa camisa decía Made in Perú. Me metí en internet, empecé a averiguar quién hace estas camisas Ralph Lauren en Perú. Un poco tarde. Hablé con el dueño de la fábrica que las produce y el hombre me dice, mira, interesante que me preguntes porque tanto en Perú como en México como en varios otros países las producimos enteras. No solo le producimos la camisa entera, le ponemos la etiqueta de las barritas del precio, la envolvemos en celofán, le ponemos los alfileres, literalmente llega a Estados Unidos 100% como llega a la tienda. Va a un centro de distribución y de ahí va a Miami, a Nueva York, a otros lados, no le ponen literalmente un alfiler. Pero a Perú vuelve un 8%. O sea, estamos en la era de la economía del conocimiento, donde cualquier producto de la educación vale muchísimo más que cualquier producto de una manufactura, de un acto mecánico, o de recoger café o recoger tomates, o lo que sea. Eso no quiere decir, por supuesto, que no tengamos que producir alimentos o manufacturas. Lo que quiere decir es que tenemos que
meterle valor agregado a ese tomate para que sea más grande, más lindo, más rico, más eficientemente producido, más resistente a las plagas, al clima, etcétera, etcétera. Y eso se hace con mejor educación, mejor ciencia, mejor conocimiento. El segundo motivo por el que es tan importante, bueno, ni hablar, para usar un ejemplo más, incluso más fácil de entender, o sea, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo hoy? ¿Qué materia prima producen? Carlos Slim. ¿Cuánto café produce Carlos Slim? Bill Gates. ¿Dónde se puede tocar lo que hace Bill Gates? Warren Buffett. O sea, todos los hombres más ricos. Estamos en la era de la economía del conocimiento, donde un programa de computación vale más que millones de toneladas de una materia prima. Google, la empresa Google, vale más que varios países latinoamericanos juntos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y eso no va a cambiar a pesar de la crisis. Nosotros, los periodistas, los políticos, los economistas, estamos fallando en la tarea de reducir la pobreza más rápidamente. Y esto los asiáticos lo entendieron y nosotros, los latinoamericanos, no. Porque nos estamos concentrando exclusivamente en la economía, en lugar de concentrarnos en la educación. ¿Cuál es el parámetro que usamos todos, los periodistas, los políticos, los empresarios, para medir el éxito económico en nuestros países? El crecimiento, el Producto Bruto. Decimos, México va a crecer un 4%, qué bueno, Brasil va a crecer un 5%, etcétera, etcétera. Y el crecimiento, obviamente, es importantísimo. Sin crecimiento no puede haber distribución. Pero lo que se dieron cuenta los asiáticos, y lo que no nos hemos dado cuenta los latinoamericanos, es que el crecimiento económico solo, si no está acompañado por una mejora en la calidad educativa, no va a reducir la pobreza tan rápido como cuando está acompañado de una mejora en la calidad educativa. No veo muchos estudiantes, por suerte, porque me van a matar a la salida, pero lo cierto es que tenemos las vacaciones más largas del mundo. No, es cierto. Miren, nuestros chicos, nuestros niños, tienen un año escolar promedio de 180 días. En México son 200 días. En Japón, el año escolar es de 243 días. En Corea del Sur es de 220 días. En México, oficialmente, es de 200 días. No hace falta que sigan. Algunos estados, o sea, estuve hace unos meses en Michoacán, me decían que en Michoacán, por las huelgas de maestros, con suerte llegan a 150, 140, 150 días. O sea que, ya de partida, un niño japonés va a la escuela casi 100 días más por año que un niño mexicano. Olvidémonos de la calidad de los maestros, olvidémonos de la calidad de las escuelas, ya ahí solo nos llevan una ventaja impresionante. Y eso sin contar las horas del día. Una de las cosas que yo hice en China y en Singapur y en todos estos países fue ir a estas escuelas nocturnas. Todos estos países están repletos de escuelas privadas, institutos privados nocturnos, donde van los niños después de horas, después de la escuela. En China, le cuento rápido esto porque ejemplifica lo que quiero decir mejor que nada. Fui a un instituto privado de inglés. Esto fue la primera vez que fui a nuestro instituto, fue hace como unos 3-4 años. En Pekín solo en ese momento había 1000 institutos privados de inglés. Fui y entrevisté al director del
instituto y le pedí que me muestre un aula. Entonces el hombre me llevó, caminamos por los corredores y le pedí que yo elija el aula, no quería que me lleve él al aula donde están todos los chicos genios, ¿no? Y me dijo, sí, sí, adelante. Entonces dije, bueno, a ver, vayamos a ese aula. Ok. Entramos. Lo primero que vi que me impresionó eran las 9:30 de la noche. Y los chicos y las chicas estaban en uniforme escolar con los que se habían despertado a las 6:30 de la mañana. Qué sufrimiento, me dicen aquí. Ahora vamos a eso. Ese es el mundo con el que estamos compitiendo. Entonces, el director dijo algo en chino que yo por supuesto no entendí. Dijo, bueno, aquí viene un periodista extranjero, visitamos todos los chicos, juá, se rieron todos. No sé de qué, pero... Y yo me senté en una punta y empecé a mirar la clase. Y en realidad no había nada espectacular en términos tecnológicos. O sea, era una profesora, un pizarrón, alumnos en las primeras 2 hileras, profesora escribiendo frases en inglés. O sea, tecnológicamente realmente ni en el edificio no era nada especial. Pero después de unos minutos, cuando observaba lo que estaba pasando, ahí se me puso la piel de gallina. Porque ahí vi una cosa que me chocó. Y dije, esta es la clave de todo. Y lo que vi es lo siguiente. Estaban en la primera fila los chicos y las chicas de 10, 12 años, como dije antes, en sus uniformes escolares. Después había como 10, 15 hileras vacías. Y atrás, en la última fila, estaban los abuelos y las abuelas durmiendo, haciendo crucigramas, haciendo tiempo. Y eso, lo que me estaba diciendo, es que las familias chinas invierten todo su tiempo y todo su dinero en la educación de sus hijos. Tienen una cultura familiar de la educación. Nosotros no la tenemos. Cuando entrevisté al ministro de Educación en China y hablábamos de la cantidad de estudiantes chinos en Estados Unidos, son como 100.000. México tiene 13.000, claro, hay mucho más chinos que mexicanos, pero uno también puede decir, bueno, México está al lado. Yo dije, bueno, yo me imaginé que los chinos, un país comunista, los mandan. Yo pensé, bueno, claro, este es un país, una dictadura comunista, los deben agarrar, deben hacer una redada, el mejor estudiante de cada clase, los deben poner en un buque, los deben mandar a Estados Unidos, los traen a los 4 años y los ponen a hacer zapatillas Nike por 65 centavos la hora. Pero no, para mi sorpresa, como el 90% de estos estudiantes chinos, más del 90%, no van becados por el gobierno, van becados por sus familias. La familia oriental, y esto no solo en China, lo mismo uno lo ve en Singapur, lo mismo uno lo ve en Corea más que en China todavía. En Corea la familia promedio ahorra el 33% de sus ingresos para la educación de sus hijos. Nosotros, en nuestras culturas, ¿no? O sea, nos vamos a Disney World, nos compramos el plasma, nos compramos el nuevo carro, no tenemos esa cultura de educación que tienen los orientales. Y en China eso es todavía aún más que en varios otros países. Lo mismo va para India. La familia india ahorra lo que no tiene para la educación de sus hijos. Pero en China esto es más visible todavía porque ellos tienen esta política que ustedes conocen del hijo único. Entonces el mapa familiar de una familia china son 2 padres, es un triángulo invertido. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos si los hay, todos invirtiendo todo su dinero y todo su tiempo en la educación del pequeño emperador o la pequeña emperatriz. Ese es el mundo con el que estamos compitiendo. Y entrevisté a uno de estos chicos que estaban en primera fila, o sea, en las primeras 2 filas,
chico de 9 años, en inglés. Es impresionante la diferencia en China cuando uno va por la calle y pide direcciones. Ningún chino de más de 20 años entiende una palabra en inglés. A los taxistas en el hotel te dan un papel escrito, no sé, en chino, y se lo das al taxista, y el taxista no sabe pero decir ni sí en inglés. Pero los chicos jóvenes ya sí. Entonces entrevisté a uno de estos chicos de 8 o 9 años y le pregunté, a ver, cuéntame un día típico tuyo. Y el chico me cuenta, bueno, me levanto a las 6:30, mi papi me trae a la escuela, estudiamos hasta las 3:30, 4 de la tarde, después tenemos estudios dirigidos hasta las 6, después mi abuelito me busca y me trae acá al instituto privado, donde estudiamos hasta las 9:30, 10, no me acuerdo, de la noche, y mi abuelito me lleva a casa, no sé, cenamos, y después no me acuerdo, tenía clase de violín a medianoche, o sea, era una cosa que no terminaba. Yo estaba cansado, yo estaba agotado de escucharlo. Ese es el mundo con el que estamos compitiendo. Los orientales están invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero en la educación de sus hijos. Y eso lleva a quizás lo que tiene más impacto económico, que es todo el tema de la educación superior. Mientras nuestros estudiantes en América Latina estudian humanidades o ciencias políticas o abogacía, en India, en China, están produciendo ingenieros, científicos y técnicos a granel. Una vez escribí una columna hace como 2 o 3 años mirando nuestros presidentes en América Latina y comparándolos con los asiáticos. Es muy interesante. Nuestros presidentes son todos abogados que hablan bonito. Allá son todos ingenieros. O sea, en América Latina, a ver, tenemos casi todos abogados. Un que otro, un que otro médico por ahí, pero el 90% son abogados. El presidente Hu Jintao en China es un ingeniero hidráulico. El presidente de India es un economista obsesionado con la ciencia y la tecnología. Pero son casi todos ingenieros en casi todos los países asiáticos. Y nosotros, o sea, los campeones de todo esto somos los argentinos. En la Universidad de Buenos Aires hay 28.000 estudiantes de psicología y 8.000 estudiantes de ingeniería. Es un disparate total. Estamos produciendo 3 psicólogos para lavarle el coco a cada ingeniero. Es un disparate absoluto. Pero en México pasa un poco lo mismo con los historiadores. En la UNAM, en México, la última vez que me fijé hace como 2 años, ahora no tengo el dato exacto en la mano, está en el libro, pero si no me equivoco, había 3 veces más estudiantes de historia que de ciencias de la computación. Estamos produciendo demasiados psicólogos y sociólogos y demasiados pocos ingenieros y técnicos. Y eso nos lleva a producir pocas patentes. En el mundo de hoy, los países que más avanzan y más reducen la pobreza son los países que producen más patentes, más nuevas invenciones. La camisa polo de Ralph Lauren de $85, donde el productor de la camisa, que la manufactura, se lleva el 8%, ¿quién se lleva la mayor parte? El que patentó el polito. Sí, parece ridículo. Podemos estar en contra, podemos patalear, podemos decir que es injusto,
Pero esa es la realidad y va a seguir siendo la realidad. El diseñador gráfico que inventó el polito se lleva muchísimo más que las miles de personas que cosieron la camisa y la tiñeron y la cortaron y todo eso. Y ahí tenemos un problema terrible. Fíjense, el año pasado, Corea del Sur, un paisito que hace 40 años era muchísimo más pobre que México. A ver si tengo el dato acá, lo tengo en el libro. Creo que el ingreso per cápita de hace 40 años, en los años 70, era el doble en México que en Corea del Sur, un país pobrísimo. Bueno, el año pasado Corea del Sur registró 8.800 patentes en el registro de patentes y marcas más importante del mundo, de Estados Unidos. 8.800 patentes internacionales. ¿Cuántas registró México? 60. 8.800 de Corea del Sur contra 100 del país latinoamericano que más patentes registró, Brasil, 60 de México, 45 de Argentina, o sea, nada. No estamos inventando nada, no estamos produciendo nada, porque no tenemos, o por ahí los tenemos, y a eso voy ahora, y no les estamos dando cancha, los científicos y los tecnólogos, para producir invenciones rentables para nuestros países. ¿Cómo vamos a invertir en alta tecnología cuando todavía tenemos muchísimos, si no analfabetos, semianalfabetos, gente marginada, gente que necesita urgentemente aprender a leer y escribir bien? Y les contesto con algo que vi en India, que me llamó mucho la atención. India, como ustedes saben, es muchísimo más pobre que México. Hoy día es un BRIC, es un país ascendente, una potencia mundial emergente, pero tiene muchísimo más pobres que México. Una pobreza, no sé si alguno de ustedes estuvo en India, pero, o sea, es impresionante ir por la calle ahí y ver a la gente durmiendo por la calle. Pero hace 60 años, Nehru, el entonces primer ministro de India, era un hombre muy cercano al entonces bloque soviético, se metió en la cabeza de que iba a ser centros de alta tecnología, universidades súper elitistas de alta tecnología, para convertir a India en una potencia tecnológica. Y los periodistas, los políticos, los académicos, o sea, todos lo criticaron como locos, le dijeron, pero eso es un disparate, tenemos 80% de analfabetismo, ¿cómo vamos a dedicar los recursos que tenemos a hacer universidades elitistas para producir científicos de alto vuelo? Bueno, Nehru se emperró, se lo metió en la cabeza, dijo, no importa, sigo adelante, yo lo voy a hacer. Y creó 7 institutos de alta tecnología. Invitó a cada una de las potencias mundiales a poner uno, o sea, el de Nueva Delhi invitó a MIT de Estados Unidos, el de Mumbai creo que invitó a los rusos, en otra ciudad a los alemanes, y creó 7 institutos tecnológicos. Hoy día están entre los mejores del mundo. Para que se dé una idea, para entrar en el Instituto Tecnológico de Nueva Delhi, entra un estudiante de cada 178. En Harvard entra uno de cada 10. Para que vean qué competitivo que es. Y eso fue lo que permitió que India se convirtiera en una potencia tecnológica, y eso es el motor actual de la economía india. La informática, los ingenieros en sistemas, los ingenieros en computación. Eso fue lo que salvó a la India, y eso es lo que ha logrado sacar de la pobreza a 300 millones de indios. Entonces la respuesta no es dejar de educar a los analfabetos, por supuesto que no. Pero la respuesta es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Producir educación de calidad para enriquecer al país y tener más que distribuir. En el libro, una de las primeras anécdotas que cuento en el libro fue cuando lo entrevisté a Bill Gates. Y le pregunté, a ver, usted que conoce
el mundo como pocos. Puso Microsoft en todos los países del mundo, que lidia todo el día con los chinos, con los indios, con todos. A ver, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué algunos países crecen y reducen la pobreza más que otros? Y Gates lo tenía lo tuve en un programa de televisión, ¿no? Y no lo dudó un instante, me dijo: la humildad. Yo dije: ¿la humildad? Me dice: sí, la humildad. Los países, me dice, que creen que están mal y que viven mirando alrededor, comparándose con nosotros, se esfuerzan mucho más en superarse que los que creen que están bien. Y es totalmente cierto. O sea, en China, cuando yo fui a China a entrevistar a los funcionarios del Ministerio de Educación, les preguntaba: ¿por qué, cómo han hecho ustedes para mejorar tanto la educación? Ninguno de ellos me decía: bueno, hemos hecho esto y lo otro, somos una fortaleza educativa, no, todo lo contrario. Me decía: mira, ojo, no estamos tan bien. Los indios están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros. Entonces voy a India, entrevisto a los funcionarios en India y me dicen: mira, cuidado, nosotros todavía tenemos muchísimo, no estamos bien. Tú tendrías que ir a Singapur, ahí la están haciendo bien. O sea, viven mirando alrededor, tienen lo que yo llamo en el libro paranoia constructiva. Viven pensando que el de al lado la está haciendo mejor, y eso lo lleva a superarse. Bueno, ya sé, algunos de ustedes pensarán: esto es la cosa más ridícula que hay en mi vida, un argentino hablando de humildad. Por eso lo cité a Bill Gates y no la conté como mía, pero es totalmente cierto. Tómenle la palabra a él, no a mí. Y Estados Unidos mismo, me recordaba Gates, los momentos en los que mejor le va son los momentos en que piensa que se está quedando atrás. En la época de la competencia con la Unión Soviética, cuando los rusos mandan el Sputnik al espacio, ahí Estados Unidos se pone las pilas, le pone dinero a la NASA, manda un hombre a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la gran pregunta es si Estados Unidos, ante el crecimiento de China, va a reaccionar de la misma manera, y está reaccionando de la misma manera. Tienen paranoia constructiva, y yo creo que eso es bueno. Hace unos meses, cuando presenté el libro en Argentina, justo salieron los resultados de los test PISA, de estos que hablamos. Y Argentina salió al final de todo, muy por detrás de México. Y el ministro de Educación de Argentina, cuando le preguntaron los periodistas: ¿qué dice usted? Mire qué mal que salió Argentina. No, el que está mal es el test. No refleja la realidad argentina. Bueno, eso es una idiotez como pocas veces escuché en mi vida. Hay que tener... Esto es como Alcohólicos Anónimos. Cuando uno tiene un problema y va a Alcohólicos Anónimos, ¿qué le dicen a uno? El primer paso es reconocer que tienes un problema. Si no reconoces que tienes un problema, nunca lo vas a superar. Cuando entrevisté a la presidenta de Finlandia, Finlandia sale primera en todos los rankings, en el ranking de distribución de ingresos, de educación, de todo, o sea, primero, segundo, siempre salen. Entonces le pregunté a la presidenta: dígame, presidenta, o sea, ¿cuál es el secreto de Finlandia para salir primero en todas estas mediciones? Me dice: tenemos 3 secretos: los maestros, los maestros y los maestros. Entonces yo le digo: bueno, ¿y qué significa eso? Me dice: bueno, el secreto es tener maestros de buena calidad. Entonces me cuenta que en Finlandia, para ser maestra, tú tienes que graduarte en el 10% de más puntaje de tu escuela secundaria. Si no, no puedes ser maestra. Entonces, automáticamente, si tú tienes un vecino maestro o una vecina maestra, ya automáticamente ya piensas
esta mujer debe ser inteligente, porque si no, no podría ser maestra. En nuestros países, si tienes una vecina maestra, piensa, bueno, pobrecita, no pudo ser abogada. No, o sea, ellos han jerarquizado la profesión de maestros. Y los maestros gozan de un enorme estatus social en Finlandia. Para ser maestra de jardín de infantes hace falta una licenciatura. Para ser maestra de primer grado hace falta una maestría. Y los maestros ganan como ingenieros, como abogados, son profesionales. Después de hacer toda esta gira por todos estos países, tanto los asiáticos, como Suecia, de la que no hablamos, como Israel, de la que no hablamos, todos estos países, la conclusión que saqué es que la solución no va a venir de los políticos ni de los gobiernos. La mejora educativa solo va a ocurrir si existe una presión social desde abajo para obligar a los políticos a invertir en calidad educativa. Y el motivo es muy simple. Los políticos, todos, los de derecha, los de izquierda, los del centro, los de arriba, los de abajo, los buenos, los malos, todos, piensan en plazos electorales. Es su chamba. Piensan en plazos de 4 o 5 años, 6 años en el caso de México. La inversión en calidad educativa como país es una inversión a 20 años. En perfeccionamiento de maestros, en perfeccionamiento de directores de escuela. Y el político piensa en plazos de 4 años o de 6 años. Y el político piensa en todo lo que sale en la foto, en el puente, en el camino, en el edificio de la escuela quizás. Pero la calidad educativa, el perfeccionamiento docente, no sale en la foto. Entonces, por más entusiasmado que esté, por más sincero que sea un presidente, al decir la educación va a ser mi primera prioridad, vamos a invertir en educación, su jefe de campaña le va a decir, no, hermano, espera, todo está muy lindo, pero invertamos en el puente, quiero tu foto inaugurando el camino, etcétera, etcétera, a lo que sale en la foto. La educación de calidad solo se va a producir si existe una presión social. ¿Cómo lograr esa presión social? Bueno, en el libro cuento el ejemplo de Brasil. Termino con esto. En Brasil se juntaron todos los grandes empresarios. Hagan de cuenta que se juntaron Slim, Azcárraga, Zambrano, todos los grandes empresarios se juntaron y crearon un movimiento que llamaron Todos por la Educación. Convocaron académicos para hacer 5 propuestas para los próximos 15 años, muy concretas y medibles en el tiempo. Para el año 2014 vamos a aumentar nuestra producción de ingenieros de tanto por ciento a tanto. Para el año 2017 vamos a terminar de universalizar la educación secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Contrataron la mejor agencia de publicidad de Brasil, hicieron una campaña publicitaria nacional con futbolistas, artistas, periodistas, para convertir a la educación en el centro de la agenda política. Y para hacer la historia corta, en un plazo muy corto, 3 años, empezaron con esto en el 2007, con esta campaña publicitaria y esta campaña de presión, lograron que la educación suba de la octava prioridad para los brasileros a la segunda después de la inseguridad. Colocaron a la educación en el centro de la agenda política. ¿Y qué pasó? Cuando estaba la educación en el centro de la agenda política, en el puesto 2 entre las preocupaciones de los brasileños, entonces sí el gobierno se escuchó. Y entonces sí los políticos empezaron a invertir en calidad educativa. Hace 2 meses
Brasil anunció que va a becar a 100.000 graduados universitarios para hacer doctorados en Estados Unidos, Europa, China, etcétera, etcétera. Hace 2 semanas en Brasil el ministro de Educación anunció que van a aumentar el año escolar de 200 a 220 días, etcétera. La contratapa que dice: la educación es algo demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos. Tenemos que crear una cultura familiar de la educación en nuestras casas y tenemos que crear movimientos nacionales, sociales de presión sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre los sindicatos, para poner la educación en el centro de la agenda política. Si no nos para nadie. Muchas gracias.